Algo que me afectó bastante, diría en lo emocional, es que ese centro era un centro donde la gente llegaba a morir y la gente te decía: oye, yo no quiero morir. Me gustaba la agricultura, me gustaba sembrar. Aprendí de un señor que se llamaba Abelino. Le decía a mi madre: bueno, este muchacho, ¿qué hace los sábados? No, lo que hace es estar por ahí. Pues envíelo para acá, le voy a dar $20. Siempre me gustó hacer dinero. Por ahí la gente necesitaba que le cortara la grama, el pasto. Entonces yo compré una máquina y me iba a hacer por ahí, le cobraba $30 a la gente y le cortaba el pasto. Y yo decía: bueno, ¿y por qué esta gente vive así, nosotros en esta miseria? Yo veía a mi hermano como un cavernícola, rompiendo el pote así. Y yo: bueno, pero mira cómo estamos aquí como animales. O sea, esta gente comiendo carne, con comida rica. Pero esta persona se retira con 36 años de servicio. Le dieron un reconocimiento, le dieron: bueno, muchas gracias por 36 años de servicio. Pero este señor no tiene libertad, este señor está en necesidad, está enfermo. ¿Será este el modelo que yo quiero seguir? Comencé a hacer negocio y algo que hacía con el hotel era que cuando me pagaban cash, iba y compraba cosas, que si zapatos, que si tenis, que si ropa, y lo revendía. ¿Sabe lo que mantiene la sangre fluyendo y el corazón latiendo? Escucha eso. Están en el fuego. ¿Y qué es el fuego? Es conectarse. Soy natural del pueblo Luquillo de Puerto Rico y es un área tropical, no existe la nieve, no existe nada, tropical todo el año. Wow, del Luquillo, Puerto Rico. Exactamente. Y cuéntanos un poquito de su historia, Said, cómo fueron las juventudes ahí, cómo era un muchacho inquieto, le gustaba hacer travesuras, o era una persona tranquila. No, yo soy uno de 3 varones y una hermana, entonces yo era como el más intranquilo de todos, sí, era el más curioso, siempre estaba buscando por qué de las cosas, hablando con la gente. Mi mamá me llevaba, nos íbamos al supermercado y ella me decía: bueno, ¿y con quién es ese que tú hablas? Y yo decía: no, lo conocí en el pasillo. ¿En serio? Sí. Súper social. Hablaba con todo el mundo y me le pegaba y pegaba a hablarle: bueno, ¿y cómo usted se llama? ¿Y de dónde es usted? ¿Y qué edad tiene usted? Y por ahí pegaba y hablaba con todo el mundo. Entonces no, desde pequeño me decían que era un niño raro. Sí. Sí. Porque no me pasaba con los niños y no jugaba canicas. Los niños jugaban canicas, que sí, gallitos, lo que eran gallitos en Puerto Rico. Entonces no hacía nada de eso, sino que como que tenía otros hábitos, hacía otras cosas. Entonces me decían: este muchacho es bien raro. Sí, o sea, raro porque no hacía lo que tradicionalmente hacía. Lo que tradicionalmente todo el mundo hacía por ahí. Y salgo de un campo que se llama Sabana, el barrio Sabana de Luquillo. Y no había mucho que hacer por allí, pero como éramos tantos primos y tantas primas, entonces me pasaba con toda esa gente, todos mis primos por ahí haciendo cosas. Íbamos arriba a las pailas, a las famosas pailas. Las pailas Puerto Rico, he estado muchas veces por ahí. Sí, nos íbamos al río, corríamos por los montes, nos tirábamos con mameyes, que eran unas frutas grandes así, a reventarnos las cabezas con eso. Y íbamos con ondas. ¿Sabes lo que son ondas? Sí, claro. Y cereza, dándonos cerezazos. Así jugábamos porque no había mucho que hacer, no había celulares, no había internet, no había nada de estas cosas. Sí, en ese momento no había ningún tipo de entretenimiento más que lo rural, con lo que había allí lo que había disponible. Ahí. Corríamos caballos, nos íbamos para la playa, corríamos bicicleta. Y la verdad que los primeros años míos pues no había mucho que hacer. Pasó un huracán, el huracán Hugo, en el 88. Y como que cambió la dinámica de la isla, por lo menos en el este. Y tuvimos un año casi sin electricidad, porque se fue todo. O sea, ese huracán destruyó y la isla no estaba lista para... Por lo menos ese pueblo no estaba listo. Tomó 9 meses la electricidad en llegar, el agua 6 meses, una cosa loca. Hoy en día se ve loco eso, pero así se pasó. Entonces después de ahí como que la dinámica fue bien diferente. Entonces, pues mi niñez fue normal, diría, pero siempre me gustaba la agricultura, me gustaba sembrar. Entonces aprendí de un señor que se llamaba Abelino Rosa. Él le decía a mi mamá, le decía a mi madre: bueno, este muchacho, ¿qué hace los sábados? No, lo que hace es estar por ahí. Y no, pues envíelo para acá, le voy a dar $20. ¿Sí? Y me ponía a hacer huecos en la tierra.
para sembrar semillas de plátano. Okay. Entonces él me enseñó, me decía, bueno, usted hace así, cada 4 pies, tiene que hacer este hueco así de declive, tiene que esperar la luna y no sé qué. Y yo era el que le ayudaba a talar, o sea, yo limpiaba, él me decía, dale por ahí, limpia todo eso. Y haga 12, 15 huecos ahí, haga 20 huecos. Entonces yo iba y hacía los huecos y él venía atrás y ponía las semillas y yo detrás de él venía y las cubría. Así aprendí a sembrar árboles frutales y me enseñó un poco de todo eso. Entonces lo que hacía era sembrar, me gustaba eso. Entonces mi madre me enviaba para allá, me decía, váyase para allá, y venía por la tarde con $20. Yo me iba por ahí, me los comía en cosas. Sí, pero siempre me gustó hacer dinero por ahí haciendo cosas. Entonces después de ahí comencé a hacer patio. Okay. Por ahí la gente necesitaba que la gente le cortara la grama, el pasto. Entonces yo compré un trimmer, una máquina, y me iba a hacer por ahí, le cobraba $30 a la gente y le cortaba el pasto y limpiaba los jardines, así. Entonces hacía eso por ahí. Después comencé a vender cosas. ¿Qué vendía? Mi madre hacía... Lo que pasa es que mi madre era vendedora, era una mujer así de negocio, entonces a ella le gustaba también el dinero, hacer dinero por ahí. Y lo que hacía era que hacía unas arepas con queso y unos pastelillos con carne y un poco de cosas, con pollo, con pasta guayaba, con queso. Entonces me decía, bueno, cuando llegue del colegio tiene que hacer $20. Tenemos que vender eso por ahí. Y me la daba cruda, una cajita así, crudo eso, y dale por ahí. Y yo me iba por ahí a venderle eso a todos los vecinos. ¿En serio? Le tocaba las puertas. Y en ese momento no había pena, no había ningún reparo en hacerlo. Sí, había un poco de pena, pero ella nos enseñó, nos dijo, bueno, usted quieren cosas acá, quieren tenis, quiere esto, quiere aquí, quiere gafas, quiere estas cosas, quiere que si camisas, pues tienes que buscarte el billete. Entonces ella nos hizo perder el miedo porque nos enseñó a tocar puertas. Okay. A mí, a mi hermana, nos llevaba así a donde habían casas por ahí, ni recuerdo dónde era. Decía, bueno, bájese del carro y vaya allá y toque esa puerta ahí. Y yo iba, y cuando empecé tocaba la puerta y salía corriendo para el carro de regreso. Y cuando salía el señor así miraba, no veía a nadie. Ajá. Y ella me decía, bueno, regresa allá y se excusa ahora con ese señor. Ok. Toda una estratega. No, porque ella decía que era una falta de respeto eso de tocar y salir corriendo. Y salir corriendo, era un niño. Entonces yo como no estaba acostumbrado a eso, me dijo, bueno, vaya allá y discúlpese con el señor ese y le dice que no es una broma, que es que usted pretende venderle algo. Y así nos hizo romper el miedo. Entonces, ¿y ya usted regresaba y qué le ofrecía? Sí, no, pues yo le dije a ese señor. ¿Cuál era el speech allí del gancho? No, yo le decía que estábamos, bueno, primero yo le decía que estábamos haciendo una recolecta. Okay. Estábamos haciendo una recolecta de fondos. Ajá. Y que necesitábamos su cooperación y que si podía cooperar. Para la fundación Ayúdame a Vivir, Said Dives. Para la familia Dives, sí. Entonces yo llegaba y el señor me decía, bueno, ¿y qué es lo que tiene ahí? Y yo le decía, no, tengo aquí arepas, pastelillos, tengo todas estas cosas. Y él me decía, pero están cocinados. Y no, esto está crudo. Entonces lo querían cocinado. Entonces después tuvimos que pero entonces en ese momento el modelo de negocio era que la persona lo agarraba ya listo para meterlo en la freidora o algo así. Sí, lo estaban congelados. Ajá. Entonces ellos los cocinaban en sus casas. Okay. Pues mi madre los hacía la noche antes y la idea era buscarse $300 la semana con eso. Entonces la meta era $300. Entonces ella nos decía, váyase por acá usted y mi hermana por allá. Me decían el vendedor. Sí, me decían el vendedor, no sé, cosas así me decían, pero yo no... A mí realmente no... Pues como que no me importaba lo que nadie dijera. Okay, pero esa era una etiqueta como denigrándolo, ¿no? Entre comillas. Sí. Más no sabían lo que se estaba formando en ese momento. Sí, lo que pasa es que pues la gente... Pues no sé, en mi cultura hay mucha gente que no tienen pena, así, viven tranquilos, conformes con un poquito, así, no se atreven a hacer muchas cosas. Y yo salgo de un lugar donde la gente son de campo,
¿sí? Entonces la gente está acostumbrada a vivir una vida normal así, de 9 a 5, te vas a trabajar para una factoría, o eres un maestro, o eres cualquier cosa, o sea, eres una industria tradicional y eres un empleado de cualquier tipo de industria, entonces la gente está acostumbrada ya a las 5 regresar a su casa, estar ahí y velar las gallinas, no sé, hacer un poco de trabajo por ahí con los animales, entonces regresan a sus casas y después viene un aguacero terrible y vámonos para adentro. Entonces la gente está acostumbrada a eso, entonces yo no, pero como me gustaba hacer negocio, entonces empecé por ahí vendiendo lo que mi madre me daba, entonces después me conecté con gente cuando estaba en high school, en la secundaria. Yo dije, oye, pero yo puedo hacer más dinero por acá, entonces comencé a vender cosas. Entonces antes de high school comencé a comprar dulces, unos dulcecitos, unas galletitas, cosas así, y le vendía eso a todo el mundo. Yo compré unas galletas le vendía eso a los niños, por ahí tenía un bulto de ahí es que viene la frase, comen el dulcecito y se quedan ahí. Sí, entonces yo le vendía. ¿Qué se utiliza hoy en día? Okay. Yo caminaba con una mochila o sea, con un bulto, con los libros y las cosas que tenía de la escuela, y otra mochila con cosas para vender por ahí. Y esas cosas que vendía, pues las vendía por ahí a los niños, me llamaban la atención, me decían, usted no puede estar vendiendo cosas acá. Y yo, pues estos niños están hambrientos. Estos niños quieren comer acá. Hay una demanda aquí y yo vengo a suplir esa demanda. Me llamaron la atención. Pero después salí de ahí, cuando llegué a la universidad, fue que verdaderamente comencé a hacer negocios. ¿Cuándo se da cuenta que usted no quería vivir un estilo de vida conforme, o sea, que quería algo más? ¿Hay algún momento en específico en el que eso hace un cambio en su mente? Hubo una experiencia con ese huracán, se llamaba Huracán Hugo, que lo pueden buscar en internet, pueden ver el daño que hizo Puerto Rico. Pero me recuerdo que había un vecino que era ganadero, un gran amigo, y él tenía abundancia, tenía carne, tenía cosas así, comida por todos lados. Y me recuerdo que nosotros perdimos todo, se fue todo así, porque hasta el vehículo que teníamos le cayó un árbol arriba y lo destruyó. Y entonces en ese momento no teníamos nada, y me recuerdo que nosotros estábamos mirando para allá y ellos estaban asando un ternero, lo habían sacrificado, estaban asando, tenían plantas eléctricas, nosotros no teníamos nada. Y yo decía, bueno, ¿y por qué esta gente vive así, nosotros en esta miseria? ¿Sí? Entonces yo decía, no tenemos nada acá, tenemos estos potecitos de sopa y de ¿Usted analizando? No, yo veía a mi hermano comiéndose con un cuchillo, como un cavernícola, rompiendo el pote así. Yo lo veía comiendo del pote. Y yo, bueno, pero mira cómo estamos aquí como animales, o sea, estamos aquí comiendo como cavernícolas, y esta gente comiendo carne con barbecue y con comida rica. No, y el olor. No, el olor, entonces. Escandaloso de la carne. Tuvo que jugar un papel muy importante a la hora de estar haciendo eso. Ellos sacrificaron ese animal, y me recuerdo que ellos tenían una planta eléctrica, nadie tenía planta eléctrica, eso era como algo que venía de una novedad. No, eso, ¿cómo es posible que esa gente tenga electricidad y nosotros aquí sudados? Mojado con el calor, no hay nada, y comiendo potecitos porque no se podía refrigerar nada. Entonces yo dije en ese momento, bueno, ¿y por qué esa gente vive así? Y nosotros acá en esta miseria que no hay nada, y lo que había poquito se fue. Porque algo que pasó con ese huracán, cuando al otro día yo salí de donde estaba, no había pasto. O sea, todo se había ido así, todo estaba en tierra, los árboles, el yunque se veía en tierra. O sea, lo que me recuerdo, el yunque, es. Todo que era verde se fue todo. Y no había nada, animales muertos, todo tirado así. Destrucción. Y yo digo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues nada, esperar que pase algo. Pero entonces ahí fue que yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo porque estamos en esta miseria. Entonces, pues mi madre me decía, bueno, pues vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, como aprendí a sembrar, y nosotros teníamos tierra allá cerca, entonces yo empecé a sembrar lo que me daba Abelino, así me decía, saca todo lo que quieras por ahí, y saca todas esas semillas, llévate todo lo que quieras, lo que veas por ahí, llévatelo, me decía. Entonces yo iba y limpiaba todo, me llevaba así sacos de...
En ese momento donde pasa esa experiencia que nos platica, es donde hay como un cambio, una determinación por decir, este es un estilo de vida, este es otro en el que estamos viviendo una realidad, y ahí usted se determina. Sí. Sí, yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo, pues no, tampoco puedo estar trayendo carga a mi madre, pues era una madre soltera. Mi padre temprano en edad desapareció. Entonces nunca hizo nada, o sea, por su responsabilidad. Entonces la responsabilidad cayó sobre ella. Y yo algo que veía en ella era que a veces yo me levantaba. Ella siempre nos dio colegio, o sea, nos llevó a buen colegio. Okay. No simplemente escuela pública, sino que ella pagaba un colegio sin poder. Se sacrificaba a ese nivel. Se sacrificaba. Entonces yo a veces me levantaba en las noches así a ir al baño y la veía llorando allá. Y yo me le pegaba y le decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué está así? ¿Y por qué está llorando? Pero nunca me decía. O sea, estaba siempre, se secaba las lágrimas y siempre callada. Mi madre se llama Hilda Figueroa. Y ella estaba por allá en una esquina, en una mesa así, siempre estaba ahí en las noches, cuando yo me levantaba. Y era el estrés que tenía arriba con toda esa carga de gente comiendo, pidiendo, quejándose, en la lloradera, todo eso. Y yo me propuse, digo, bueno, yo no quiero traerle más carga a ella ni pedirle nada. Entonces después de los 16 años, yo me propuse no pedirle nada. De ahí yo inicié a hacer cosas, buscar trabajo. El primer trabajo me lo consiguió ella realmente. Pero empecé a los 16 años, después de ahí. ¿Cuál fue el primer trabajo oficial? Yo el primer trabajo que estuve fue de mesero en un restaurante que se llamaba Sandy Seafood. Era un restaurante de comida de mar, ¿sí? Y Sandy me dio una oportunidad porque mi madre le pidió, le dijo, bueno, este muchacho necesita hacer dinero, métalo por ahí y enséñale a hacer algo. Entonces me pusieron allá atrás a lavar platos. Y eso era un trabajar. En otras palabras, eso era un trabajar de platos, entra y sale. Y yo, esto no me gusta a mí. Pero había un señor atrás que siempre estaba pelando plátano. Y un mosquero terrible. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué usted está acá afuera y no se mete allá adentro con estas moscas? Sí. No entendí, como yo era un niño, ¿no sabes? Sí, pero usted cuestionaba genuinamente, no tenía sentido decía, lo que veía. Y yo le cuestioné al dueño del restaurante, le dije, bueno, ¿y a usted no le da pena a ese señor que está allá afuera con ese mosquero? ¿Por qué no lo jala para acá adentro, lo mete acá adentro y que corte eso acá adentro? Métalo ahí al lado mío. Y yo dije, métalo acá, es más, que me ayude a lavar platos. Y él me dijo, bueno, ¿y qué es lo que...? El señor me dijo, ¿usted quiere tomar mis decisiones? Él me dijo, no le gustó eso a ese señor. Claro, se sintió cuestionado, ¿no? No le gustó. Yo le dije, mire, yo pienso que esto no está bien, ese señor allá afuera, todo el día con ese sol, póngale bloqueador por lo menos. Okay. Entonces no le gustó, pero yo después me fui de ahí, no me gustó porque no pagaban, era poquito dinero. Entonces aprendí un poquito así y cuestionaba algunas cosas de cómo se manejaba eso, pero estaba muy agradecido porque me dio mi primer trabajo. Paralelo a eso, ¿usted seguía estudiando? Sí, yo seguía estudiando, salía de high school, me iba a trabajar ahí. Entonces después me fui a trabajar a un supermercado. Trabajé ahí un tiempo, unos 3-4 meses, pero tampoco pagaba. Sí, la paga era bien poquita. Entonces mi madre me dijo, bueno, pues vamos a buscarle un trabajo en un hotel nuevo que está abriendo acá. Y el hotel El Conquistador. Entonces ahí ella me llevó allá y me dijo, vamos a llevarlo a aplicar. Y yo fui con ella a aplicar y ella era mi manager, o sea, ella me movía, hablaba con la gente. Yo estaba todavía un poquito tímido, ¿sí? Y ella me decía, tiene que hablar, tiene que moverse, tiene que venderse, no sé qué. Como una promotora. Sí. Entonces ella me llevó a ese hotel y había una cola así grande de gente, todo el mundo emocionado con el hotel que abría y todo eso. Y yo estoy parado en la cola así, esperando que me llamen. Ella me dijo, no, y había un ancianito que cogiendo las aplicaciones. Okay.
ella me dijo, ese ancianito, quién sabe dónde está poniendo esas aplicaciones, eso nunca te van a llamar aquí. Entonces ella me dijo, no, vamos directo a recursos humanos. Entonces ella cogió y me dijo, coja su aplicación, móntese ahí, vamos allá. Y me llevó a recursos humanos directamente, así, sin yo tener papeles, sin aplicación, sin nada. Y ella fue y le dijo al hotel, a esa gente que estaba ahí, le dijo, no, yo quiero hablar con el director de recursos humanos. Y yo le dije, madre, ¿qué está haciendo? ¿Qué cosa? Aquí hay que seguir protocolo, hay que seguir. Vámonos para la cola. Ella me dijo, no, allí eso nunca te van a llamar. Hay 4,000 antes que tú. Me dijo, eso te van a llamar en 5 años, si es que te llaman. Entonces ella fue a recursos humanos y pidió hablar con el director y me sentó en una silla y le dijeron que usted tiene que hacer una cita acá y tiene que tener unos números una cita para hablar con esta persona. Y ella dijo, no, yo no tengo cita, pero yo espero. Entonces cuando la persona iba a salir de almuerzo, él sale y ella lo detuvo y me presentó. Le dijo, bueno, mire, yo quiero presentarme, yo soy Hilda Figueroa, quiero presentarle a mi hijo, y mi hijo es una de las personas que usted necesita en este hotel. Y yo, entonces el día antes ella me instruyó, me dijo, bueno, le van a preguntar tal cosa, usted diga esto, diga así, diga así, tienen que ir encorbatado. La primera corbata que me puse era de mi hermano mayor. Entonces, pues ella me enseñó lo que tenía que decir. Y cuando ese señor me cuestionó, ¿y qué es lo que usted sabe hacer? No, yo hago de todo. Pero como hablaba inglés, sabía que era fluido. Entonces eso me ayudó. Era bilingüe. Entonces, yo soy bilingüe, puedo hablar, puedo conectar con gente aquí y allá. Entonces, pues le asombró a él la estrategia de mi madre, man. Entonces eso como que le capturó la atención. Sí. Entonces, él tomó mi aplicación y en 3 días me llamaron. En 3 días me llamaron y me llamaron para un restaurante para también lavar platos. Okay. Yo tenía 17, no tenía 18. Ya le dijo, no, este muchacho está listo para trabajar, ni papeles me pidieron, nada. O sea, yo digo, bueno, ¿y cómo es que esta gente aceptan a uno así? Sin uno, o sea, no sé, la verdad me llamaron y entré y comencé y estando allá, me recuerdo que habían pasado como 2 meses. Yo trabajaba a tiempo parcial, faltaron algunos meseros y me dijeron, bueno, como usted habla inglés, ¿será que usted puede ayudarnos al frente porque no podemos con todo el trabajo? Y así me dieron la primera oportunidad de moverme de donde estaba lavando platos y haciendo todo eso atrás, al frente. Y en un día hice mis primeros $52. Que para mí eso era, como dije, imagínate, yo conseguí mi profesión. Sí, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. ¿Será, ahorita analizando lo que usted nos cuenta, será que cuando su mamá lo ponía a vender las empanadas, los pastelitos y eso, comenzó a programar en su mente el hecho de agarrar un trabajo en una lavando platos? Usted dice, no, aquí no pagan, porque su mente automáticamente relacionaba con las ventas. O sea, lo que usted podía vender, lo que usted ganaba, no lo basaba en tiempo, sino en un movimiento estratégico. Completamente. ¿Será algo? O sea, y por ahí se fue en uno y otro trabajo y no se conformaba eso porque usted de alguna manera entendía, programado por su mamá, que había algo más. Completamente. Incluso yo estando allí, ahí fue que me desarrollé hablando con personas porque, o sea, en ese hotel era vender servicios, vender buffet, vender esta comida, vender toda esta serie de cosas. Entonces pulí mi estrategia allá, allí te daban entrenamiento. Entonces llegaban los turistas y como yo hablaba inglés, ¿por qué hablaba inglés? Pues mi madre desde pequeño nos dijo, bueno, ustedes tienen que ser gente productiva. Ella nos paraba así, nos decía, no pueden hablar como se habla acá, arrastrando la L, arrastrando la R, entonces, y nos fuetaba, o sea, nos daba unos azotes para levantarnos. Entonces ella nos trató de disciplinar, entonces nos dijo, móntense en que nos vamos. Entonces un día le dio como un arrebato, dijo, preparen maletas que nos vamos. Entonces nos dejamos todo, yo tenía 7 años. Y nos mudamos para el estado de New York y ahí estuvimos 3 años para forzosamente aprender inglés. Si usted quiere aprender, bueno, pues adele ahora.
Y así nos llevó y estuve como 3 meses perdido en la escuela, con tutores, con gente aquí enseñándome, pero aprendí inglés. A todo, eso a los 4 nos impulsó así. Okay. Y entonces estuvimos 3 años ahí, así, forzosamente aprendí inglés. Entonces después nos regresamos a Puerto Rico. Pero ayudó a todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el hotel, pues como era venta y te pagan comisión, allí el salario era $2 la hora. O sea que tú sabías que tenías que vender. Y pues la gente me daba comisión, entonces yo me convertí bueno en eso. Yo iba 3 días a la semana allá y sabía que tenía que hacerme $100 al día. O sea, mi meta el día allí era $100. Eso era 1996. Wow. Cuando usted gana esos $52 de los que nos platica, ¿qué sintió y qué se compró de ahí? Yo no compré nada. Ese dinero me lo pagaron después, pero yo vi que podía ser $52 hablando un poquito. Y dije, bueno, yo hablo y no me pagan, entonces aquí me pagan por hablar, pues déjame hablar un poco. Y empecé así y pegué a hablar con todo el mundo. O sea, yo trataba a la gente bien. Pero me enfoqué en dar buen servicio al cliente. Y me convertí en uno de los mejores meseros allí. ¿Entendió el valor que había en eso? Sí, el valor. Entonces sabía que, aunque era algo temporero, lo iba a hacer por unos años mientras estudiaba. Y estudié en la Universidad de Puerto Rico. Hice un bachillerato en Ciencias Naturales. Pero cuando hice ese bachillerato, llegué a un momento que dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo acá? Tengo que entonces seguir generando ingresos y estudiando. Entonces siempre sabía que los viernes, sábados y domingos tenía que estar en ese hotel haciendo dinero. Y por ahí comencé a hacer una rutina firme, no iba a ningún lado, y Puerto Rico en ese momento estaba pasando por muchas cosas así, una ola criminal bien fuerte, muchas cosas en los 90, por decisiones gubernamentales, cosas en Puerto Rico. Entonces yo estaba bien centrado, me compré mi primer carro, y inclusive estando en ese hotel fue que conocí el mundo de los multiniveles. Okay. Y ahí fue que conocí la primera empresa que conocí, que fue Amway. A mí me llamaba, conocí este sujeto en la Universidad de Puerto Rico que estaba reclutando gente por ahí a diestra y siniestra. Entonces sí. me recuerdo que yo tenía mi primer celular y me llamaba a la casa, pero mi madre me supervisaba, me tenía el ojo puesto arriba. Entonces ella me seguía. O sea, ella quería saber a dónde yo iba, con qué gente yo estaba. Entonces, pero hacía eso con todo, sí, ella era atenta, sí. Entonces, cuando yo empecé en ese mundo, ahí comencé a entender lo que eran multiniveles. Conocí a una persona que se convirtió en uno de mis mentores después, pero comencé a hacer negocio, y algo que hacía con el hotel era que cuando me pagaban cash, el dinero en efectivo, lo acumulaba, iba y compraba cosas, que si zapatos, que si tenis, que si ropa, y lo revendía. Se los revendía a la gente en la universidad. Entonces, como en la universidad daban una beca a los muchachos, entonces ellos dependían de la beca, pues yo iba y le fiaba, le daba así, bueno, usted quiere, había unos pantalones que eran lo más sexy que había, se llamaban los Pepe. Okay. No sé si sabes lo que eran los Pepe. No, ni idea, hermano. No sé si están por ahí los Pepe todavía. Flojos, pegados, ¿cuál era el diseño? Eran unos pantaloncitos bien sexy. Okay. Pegaditos, que eso es lo que le gustaba a la gente en ese momento. Okay. Hoy se ven, me imagino, ridículos, pero en aquel momento era la moda. Y era lo más atractivo que había. Entonces yo me conecté con un distribuidor de los Pepe y me vendía eso a una fracción del costo, o sea, por volumen. Entonces yo me compré un carro y en el baúl repleto de zapatos, ropa, abría ahí como una tienda ambulatoria y le vendía zapatos a la gente, todo, le vendía cosas. Entonces la gente con la beca me compraban. Ya. Y yo comencé a vender cosas, después comencé a negociar carros también, que me conecté en una subasta y había gente que me daban acceso a buenos costos, y comencé a negociar, así que buscaba un carro ya sabiendo que lo quería, entonces lo compraba y se lo llevaba. Cosas de carro, comencé a hacer muchas cosas. La importancia de ir visualizando que hay más allá, o sea, del dinero que usted va agarrando, lo va reinvirtiendo,
y para ir buscando salir adelante de una mentalidad que había generado usted en aquel momento, cuando usted era un niño, ve las dos situaciones, dice, ¿de qué manera puedo yo salir acá? Y eso era parte de lo que alimentaba o alimenta, me imagino, hasta el día de ahora. Completamente. Y me recuerdo que yo tenía 18 y ahorré mis primeros $16,000. 16, haciendo inventos. Ese era un platal en ese momento. Eso era un platal. Digo, ahora también no es como que sea cualquier cosa, pero era muchísimo dinero. Entonces, mi madre tenía unas deudas así terribles, que si préstamos acá, había unas financieras allá que te cobraban 30, 35% de interés, que no sé cómo eso sea legal, pero en ese momento había que sacar préstamos por aquí, préstamos por allá. Entonces yo me recuerdo que yo fui y mi madre estaba en un llanto terrible por todo ese estrés que tenía, y me recuerdo que yo le traje $10,000 y yo se los traje así, y pensó que yo estaba en cosas ilícitas. Sí. Ella pensó que yo estaba, y me dijo, ¿de dónde sale este dinero? Y no lo quería. Y yo, bueno, ¿y lo va a coger o qué? No, yo me lo llevo. Okay. Me dijo, no, yo no puedo coger ese dinero porque no sé de dónde sale. Pero si lo estoy diciendo. Al ver tanta plata que su hijo de. Esto está, yo lo guardo debajo de la cama. Esto está en una esquina ahí. Yo sigo metiendo ese billete. Y entonces, como yo no usaba banco ni nada de eso, incluso no tenía cuenta bancaria, no había nada de eso. Entonces, o sí lo había, pero yo no lo tenía. Entonces manejaba cash. Entonces, cuando yo le di los $10,000, ella comenzó su mente a maquinar muchas cosas que yo estaba haciendo, que no sé qué, con qué gente. Y ahí fue que comenzó a seguirme. Y veía que llegaba gente a la casa a buscar que si camones, aros, que si cosas de carro. Porque yo tenía una persona que me suministraba todo eso y me lo llevaba a la casa, y de ahí yo los revendía. Entonces, que si bicicletas, llegué a vender motoras también. ¿En serio? Sí, hasta motoras reposeídas, cosas así. Entonces yo estaba haciendo esos negocios por ahí. Entonces, pues comencé a vender. Me di cuenta que me gustaba eso. Me gustaba la venta, me gustaba hablar, y yo decía, no, pero yo no soy igual que todo el mundo acá, porque esta gente, o sea, todo el mundo está en miseria. O sea, estos tipos no pueden salirse a comer una cosita ahí, pues no hay. Entonces yo como que me fastidié de escuchar el no se puede. No hay plata, no se puede. ¿Y qué es lo que no se puede aquí? Entonces no me gustaba eso ya. Entonces no me gustaba. Entonces, si a medida que iba pasando iba alimentando todavía más el deseo de salir adelante. Exactamente. Entonces, pues estando en el hotel y en la universidad, pues por ahí estuve casi 4 años y medio en ese proceso. Yo tenía 17, yo entré a la universidad a los 17 años y estuve hasta los 21 aproximadamente en Puerto Rico, y tenía buenas notas. Yo siempre algo que hice fue que tenía buenas calificaciones, pero después se me dio la oportunidad, estando en el hotel, de aplicar a una universidad fuera, ¿sí? Porque estaba buscando qué iba a hacer, porque con un bachillerato en Puerto Rico tú no haces mucho, o sea, te pagan bien poco dinero. Entonces yo no me visualizaba como un empleado, no me visualizaba, sí era un empleado, pero no visualizaba mi vida como un empleado. Sabía que tenía que hacer otras cosas. Entonces, en la Universidad de Puerto Rico conocí una persona que se convirtió en uno de mis mentores también. Él se llama Edberto Leal, incluso colombiano. El doctor Edberto Leal. Edberto Leal. Y otra persona que fue muy influyente en mis principios, que se llama el doctor Abraham Ruiz. Abraham Ruiz me consiguió los primeros $1,000 para comprar mi primer carro, que pagué $1,800. Fue una beca que él me consiguió, entonces, que me ayudó muchísimo. ¿Qué momento o qué historia, anécdota lo lleva a determinarse a estudiar en la universidad? Porque en ese momento, 16, 17 años, usted ya había experimentado que las ventas pudiera ser una ruta a conseguir dinero. Completamente. Sin embargo, nunca abandona el estudio, sigue estudiando paralelamente a eso. ¿Y en qué momento toma la determinación de voy a estudiar en la universidad? Bueno, algo que para mí era importante era
hacer a mi madre feliz. Ella siempre nos pidió eso. Y como yo tengo una relación bien íntima con ella, pues ella se convirtió en mi padre, en mi madre, ¿sí? Entonces, ella siempre nos pidió eso. Y te diría que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico porque era una de las mejores universidades en ese momento y me dieron la oportunidad de entrar. Incluso había aplicado a otras también, pero esa era la menos costosa. Y entré ahí sin saber lo que realmente quería. ¿Sí? Si yo regreso atrás no hubiera estudiado eso, hubiera estudiado comercio, negocios, hubiera ido por otro campo. Pero lo estudié siempre pensando que iba a buscar el campo de la ciencia. Con Edberto Leal conocí el campo aplicado a la medicina nuclear. Y esa fue la persona que me abrió campo en esa industria, en esa área. Y tomando un curso electivo con él, nos llevó a un centro médico en la capital, en San Juan. Y allá fue que conocí lo que era medicina nuclear, sí. Y eso me interesó bastante. Y la realidad es que me interesó mucho. Y él fue el que me abrió una puerta a la Universidad de Missouri, porque él era ex alumno de ahí. Estaba tomando un curso que se llamaba Física Aplicada a la Medicina, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la física está en todo, y más en el campo de la medicina y sobre todo en radiología. Entonces, cuando yo estoy en ese centro, en ese lugar clínico, nos están dando cursos y dando ciertos tours por estas facilidades. Yo voy caminando por ese campo, ese pasillo de radiología, y hay un departamento específicamente que se llama medicina nuclear. No sabía lo que era. Nos dan un tour por ahí, nos enseñan. Y cuando entro ahí, veo que habían inyectado a una persona con material radioactivo. Este material radioactivo está formulado para pegarse a órganos y ciertas cosas en el cuerpo que uno busca. Entonces me pareció tremendo que se pudiera ver dentro del cuerpo sin abrir el cuerpo. Entonces estuvimos ahí presentes cuando esta persona la traen cerca de unas cámaras, y esas cámaras tienen la capacidad de hacer una imagen del cuerpo. Entonces en ese momento eso era bien nuevo en Puerto Rico, era innovador. Y cuando yo estoy viendo eso, dije, ¿cómo es posible que esto exista? Entonces a nadie más le interesó eso, de los que estaban allí, pero a mí me interesó. Yo pienso que como soy diferente, cosas raras así, pues parece que me gustó, no sé. Pero en fin, eso me crea interés. Y por ahí comienzo a aprender más de ese campo con el doctor Edberto Leal. Y él entonces me conecta con otras personas en ese campo para yo aprender más. Entonces me interesó mucho. Yo termino el campo de ciencias naturales, hice un bachillerato y termino. Y pensando en el campo de las ventas, había sacado un curso de bienes raíces en Puerto Rico y saqué la licencia de una. Cogí un curso, estaba empezando la demanda en ese campo y lo saqué pensando que me iba a quedar en Puerto Rico usando la licencia. Nunca lo usé. Pero con el interés del campo de medicina nuclear, Edberto Leal me dijo, mira, hay una oportunidad de aplicar a la Escuela de Ciencias Médicas. Esta escuela es una de las más prestigiosas en el centro de los Estados Unidos, es la Universidad de Missouri, y es una universidad que tiene su propio reactor nuclear, crea sus propios radioisótopos, y aparte ellos han formulado varias de las drogas que son aprobadas por la FDA para este campo nuclear, y aparte tiene los mejores centros clínicos, que si tú quieres este campo, este es el mejor lugar para tú estudiar esto. Entonces la Universidad de Missouri en ese momento era catalogada como la élite de eso. Y yo dije, bueno, me interesa. Y él lo que hizo fue que habló con uno de sus mentores y me preparó un tour. Él me preparó una entrevista, me preparó un tour y me dijo, bueno, llega allá y mira si eso te interesa. Y la verdad que fui. Y ese es el potencial de uno conocer gente, porque Edberto Leal, por su influencia, me conecta con una persona que era su mentor, y esa persona me recibió en el aeropuerto sin conocerme, simplemente por la referencia. Y esa persona me lleva, me enseñó. ¿Se acuerdan qué año? ¿Qué fecha más o menos? Eso fue
Eso fue en el 1999. 1999. Entonces, yo llego allá y cuando me enseñan ese reactor nuclear, imagínate, ¿quién ha visto estas cosas? Me llevan, ese señor pasó un día conmigo, enseñándome. Le dije, pero este señor no sabe ni quién soy yo y pasando un día conmigo por la relación con Alberto. Entonces, allá pude ver y me dijeron, bueno, ya era una aplicación porque vieron mis calificaciones. Yo siempre algo que sabía que si iba a hacer algo tenía que hacerlo bien y mis calificaciones eran muy importantes. Tenía buen promedio. Entonces llené la aplicación ahí mismo y estuve allí mismo, me entrevistaron y puede creer que me aceptaron. Me aceptaron así, me dijeron, bueno, usted quiere esto, porque claro, yo tenía todos los credenciales. Los requisitos, sí. Entonces me aceptaron sin yo formalmente aplicar. Ellos me entrevistaron así, me hicieron un poco de preguntas, pero como yo conocía la materia, por lo menos lo básico, pues me aceptaron y me dijeron, bueno, empiece ya. Me dieron una beca, eso me ayudó, me dieron una beca de casi $20,000 en gastos personales míos al año. Oh, wow. Para pagarme renta, o sea, que yo lo que hacía era estudiar y me pagaban los gastos míos. Ya. Entonces eso pues me dio la oportunidad de escoger ese lugar. Había aplicado a la Universidad de Puerto Rico también, pero no me daban la misma beca. Entonces me salía más costo efectivo estudiar en Missouri que mismo Puerto Rico. Y era más prestigio porque la Universidad de Missouri tenía mejores credenciales que la Universidad de Puerto Rico en ese momento. Y eso fue lo que me hizo motivar y moverme del campo de lo que estaba haciendo hotelería, todo eso. Sí. Y lo vi como un reto, Un cambio drástico. No, un cambio total. Y varias veces me estaba a punto de tirar la toalla. Sí. Sí, pero no lo hice. Me interesaba sacar la licencia, entonces estuve ahí en el proceso. Y en la Universidad de Missouri estuve varios años, estuve allá 7 años preparándome en ese campo. Hice la Escuela de Ciencias Médicas, terminé, me licencié y me quedé en el sistema médico de ellos. Me dieron un puesto ahí, pero lo hice también por un tiempo. Estuve trabajando servicios clínicos. Algo que para mí fue bien chocante es que cuando me gradúo y estoy haciendo mi residencia, es como un tiempo que hay que hacer. La residencia es un tiempo que hay que hacer después de la preparación en clínicos. Okay. Y estoy ahí en un centro clínico de cáncer, ¿sí? Porque la medicina nuclear se usa bastante en oncología. Para hacer todos esos tratamientos. Tratamiento y diagnóstico. Y quimioterapias y todo eso se utiliza. Okay. Se usa bastante. ¿Qué pasa? Que cuando a una persona le dan un tratamiento, tú utilizas la medicina nuclear para ver si el tratamiento fue efectivo. Ya. Y eso determina si el tratamiento pues está achicando el cáncer, está siendo efectivo o no. Entonces había un departamento exclusivo en ese centro oncológico de medicina nuclear que lo manejaba yo. Yo era el que estaba ahí haciendo los procedimientos, ayudando a las personas, todo esto. ¿Y qué ocurre? Que algo que me afectó bastante, diría en lo emocional, es que ese centro era un centro donde la gente llegaba a morir, literal. O sea, las personas llegaban bien enfermas y veías todo tipo de gente, todo tipo de personas que llegaban así y la gente te decía, oye, yo no quiero morir. Yo quiero vivir, yo quiero que esto sea efectivo, pero, o sea, uno escuchaba todas estas cosas y subía a los pisos y veía gente que después no veías. Veías a alguien un lunes, ya el viernes no estaba. O veías a alguien un lunes y 2 semanas después no estaba. Wow. Así tuvo que haber sido un momento, o sea, deprimente, porque totalmente. O sea, uno ser humano no puede, por mucho que quiera, despegar las emociones de ahí, ¿no? Y lo que pasa es que yo era como así sociable, entonces me conectaba con la gente y cuando ya no los veía, bueno, ¿y qué pasó? Ya se fue. Uf. Entonces tú veías que estaban desinfectando el cuarto, ya tú sabías que la persona ya no estaba. Entonces eso lo hice como por 2 años y eso como que me hizo cambiar un poquito del interés mío en ese campo. Sí, yo dije, bueno, como que esto no sé si sea para mí porque era un ambiente pesadito, sí, era un ambiente incluso cuando tú entrabas al área de radioterapia, a veces habían personas que salían de las camillas y dejaban
partes de su piel ahí, o sea, dejaban, se quedaba un poco de ellos Sí. ahí, o fluidos, cosas así. Y era bastante fuerte y sentía un ambiente como de muerte. Sí. Un ambiente raro, no sé cómo explicarte, es un ambiente que es diferente. Entonces yo no sabía, yo dije, bueno, esto no es para mí realmente. Entonces eso me hizo a mí entender que tenía que cambiar y ya iba cambiando, ya iba buscando otras cosas, conociendo. Y en ese mismo tiempo fue que entré al mundo del multinivel. Sí, porque buscando otras opciones fue que conocí lo que eran los ingresos pasivos, conociendo personas, yendo a seminarios, buscando maneras de cambiar, de mejorar, de crecer. Conocí a uno de mis mentores en el campo de las ventas en multinivel. Uh-huh. Y algo que me impresionó mucho fue cuando escuché un DVD, era un DVD de Robert Kiyosaki. Se llamaba El Negocio Perfecto. Todavía está en YouTube eso lo pueden buscar. Entonces ese DVD él me lo dio y me dio ese DVD y me dijo, mira, escucha esto. Yo dije, imagínate, ¿dónde está esto? Era un DVD que hablaba del negocio perfecto y lo que es un negocio rentable que te da ingresos pasivos y lo puedes desarrollar con mínimo tiempo tuyo. Entonces eso me pareció espectacular y ahí fue que comencé a suplementar con el mundo de multinivel, aprendiendo. Sobre todo los primeros años para mí fueron aprendiendo más como un estudiante. Y te diría que la experiencia mía de Missouri yo no la entendí hasta como algunos 10 años después, porque Missouri es otro tipo de dinámica, la cultura. Algo que a mí me impresionó mucho fue que yo nunca había visto racismo, o sea, nunca había visto el choque de la raza y todo esto, pero cuando llegué allá pude ver lo que era, o sea, una diferencia fuerte entre la raza. Y eso me chocó, pero la verdad que nunca tuve problemas. Pero sí, algo que me enseñó la Universidad de Missouri fue disciplina. Fue entender que tenía que yo disciplinarme, cambiar mis hábitos. Y lo que aprendí en Puerto Rico, reprogramarlo, sacarlo y entender cómo mi ambiente me ayudaba o no a alcanzar lo que yo quería. Entonces no entendía el propósito de Missouri hasta como 10 años después, porque buscando cambios me muevo al ambiente de investigación clínica y conozco otro mentor mío, y algo que me dio bien fuerte en ese momento fue que cuando esta persona se retira, a él lo llaman a un hospital de veteranos donde yo trabajaba en ese momento, y estoy ahí, viene un senador de la capital porque es un hospital federal. Y a él lo retiran y le dan una bandera que la volaron por la capital y una serie de reconocimientos. Uh-huh. Pero esta persona se retira con 36 años de servicio. Y veo que cuando se retira, nada cambia para él. O sea, le dieron un reconocimiento, le dijeron, bueno, muchas gracias por 36 años de servicio. Pero yo digo, bueno, pero este señor no tiene libertad, este señor está en necesidad, está enfermo. ¿Será este el modelo que yo quiero seguir? Para mí eso fue como que yo dije, bueno, pero ¿y será que yo quiero terminar como este señor? Otro punto de inflexión. Sí, entonces eso para mí fue bien chocante porque no había entendido el camino que estaba, porque pues me estaban enseñando, pero me estaban enseñando a ser como que un buen empleado, ¿sí? Uh-huh. Pero yo dije, si yo sigo acá, termino como este señor. Entonces para mí eso fue chocante. Ese día yo estuve como 5 horas reflexionando en todo lo que pasó. Y fue como un balde así de agua fría que me cayó arriba ese día. Y yo dije, no, yo tengo que buscar otras cosas, porque si no cambio termino como este señor que está aquí en un lugar donde realmente yo no quiero estar. Sí. Y eso fue lo que me hizo entender a mí que tenía que cambiar. Entonces esa experiencia para mí fue determinante y me hizo a mí entender que yo tenía que hacer la transición de empleado a empresario. Y lo interesante es que entendí que tenía que hacer algo diferente. En todo caso, pues buscar una avenida nueva, buscar otra oportunidad o buscar otra industria. Y ahí fue que me di cuenta del cambio que necesitaba hacer, donde tenía que yo transicionar de ser un buen empleado
porque era un muy buen empleado dedicado, enfocado en la misión del hospital, hacia convertirme en un emprendedor, en un empresario donde yo estaba buscando realmente lo que realmente era importante para mí, que estaba buscando cambios para mi vida. ¿Cómo llega ese cambio? ¿Cómo, quién, a través de quién, a través de qué o cómo? Bueno, lo interesante es que a través de un mentor fue que conocí ese mundo federal, pero a través de otro mentor conocí el mundo empresarial, el mundo del emprendimiento. Y llega porque voy a un seminario y conozco otro profesional en el campo radiológico, pero que se convierte en un empresario médico, no médico empresario. Este empresario médico lo que hizo fue que capitaliza de su conocimiento y se empalanca sobre una plataforma que le permite a él dar un servicio especializado y facturarlo correctamente para él. Él nos enseña el modelo y yo dije, bueno, ¿qué tiene esta persona que no tenga yo? Claro, él tiene las agallas que no tengo yo porque se lanzó, yo no me he lanzado. Entonces lo que hizo fue que abrió una ventana y entró un poco de luz. Esa luz lo que me dio a entender era que yo podía potencialmente hacer lo mismo y me dio entonces la capacidad de yo entender que lo podía hacer. Entonces ese nuevo mentor lo que hizo fue darme a mí un plan de trabajo con el cual yo podía hacer mi profesión para mí y no para otro. No doctor empresario. ¿Por qué hace esa aclaración? No, porque usualmente un médico, o sea, un profesional en el campo médico, le enseñan a ser un buen empleado para la institución. Esta persona reconoció, al igual que yo reconocí, que él era un buen empleado, pero que no tenía el estilo de vida y no tenía la capacidad para alcanzar lo que realmente era importante para él. Él hizo una transición de médico a empresario y de empresario a médico. ¿Por qué? Porque capitalizó de su conocimiento, se catapultó y se empalancó sobre la industria para entonces poder abrir su propia empresa donde él era el que tomaba sus propias decisiones. Y en ese caso se convirtió en un empresario médico. Y por eso hago la aclaración, que era un empresario con un conocimiento de médico y un conocimiento área clínica que le permite a él hacer un servicio especializado con el cual él podía facturar. Claro. Wow, qué interesante. A partir de eso, usted lo conoce y qué oportunidad se viene ahí. No, yo le dije, bueno, ¿y cómo es que tú llegas a las 9 de la mañana si yo tengo que estar aquí a las 5:30? Ok. ¿Y cómo es que tú llegas a esta hora? Y yo, no, yo trabajo para mí. Y como yo trabajo para mí, pues yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y aparte él caminaba relajado, estaba fit, no tenía estrés, lo veía tranquilo. ¿Y cómo es que uno vive así tranquilo si yo estoy con este estrés presionado? Y me dijo, no, pues eres tú, yo no soy igual que tú. Ah, interesante. ¿Y qué yo tengo que hacer? Me dijo, no, tienes que asistir a uno de mis cursos y te enseñamos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, en ese momento, ¿cuántos años tenía usted? Yo tenía... ¿De edad? No, yo tenía 27. 27 años. Vamos a poner algo muy importante acá, doctor, porque usted con 27 años ya tenía una carrera. Sí. Ya tenía un ingreso bueno. O sea, tenía un estilo de vida bueno. Aunque no era lo que usted deseaba, pero tenía estabilidad. Y usted comenzó a visualizar algo mucho más allá, independientemente de lo estable y de lo cómodo, de lo que estaba ganando y del respeto que me imagino que en ese momento, o sea, usted entraba y doctor Said, y 27 añitos. Sin embargo, usted hace una de las cosas más difíciles para cualquier persona, que es transicionar después de ver ya tener algo seguro, ¿no? Completamente. Yo realmente, Henry, nunca he sido una persona como conformista. ¿Y qué pasa? Que en ese momento sí, a los estándares de la sociedad y todo eso, pues uno pudiera decir, sí, estoy estable, estoy donde realmente quería estar, como muchos otros. Incluso como todos mis colegas. Mis colegas siguen ahí, los que eran colegas en ese momento. Y algunos incluso están a punto de retiro. ¿Qué ocurre? Que siempre yo buscaba otras cosas y otras cosas que me apasionaban también. Entonces me di cuenta que si no cambiaba, todos los caminos conducían al ejemplo que vi en mi ex mentor, que se retira con 70% de su ingreso porque no le daban el 100%, y aparte en un lugar en su vida donde estaba en quiebra porque no tenía los resultados realmente financieros que él quería, y estaba en un lugar donde su salud no era óptima.
y ya tenía cerca de sus 70 años. Entonces, ¿qué se hace en esa etapa de la vida? No se puede hacer mucho. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer otras cosas. Y como me gustaban las ventas, me gustaba el mundo del emprendimiento, pude ver que yo podía traer mi conocimiento clínico, mi experiencia clínica, mis certificaciones con este mundo empresarial, emprendimiento, y podía combinarlo en algo que realmente pudiera darme a mí la capacidad de los cambios que buscaba. ¿Cómo llega entonces esa oportunidad? ¿En qué industria? Bueno, yo me relocalizo a Maryland, salgo de Missouri y estoy viajando, yendo y viniendo. En ese momento, pues, tengo mi familia y estoy yendo y viniendo a Missouri. ¿Qué ocurre? Que en el proceso estoy ayudando a un paciente. El campo nuclear o el campo de medicina nuclear, 70% de los servicios están más inclinados a estudios funcionales o estudios del cuerpo más en la área oncológica, ¿sí? Okay. De cáncer o hematología, cosas así. ¿Qué pasa? Que estoy viendo a este paciente, que esta señora había sido diagnosticada con un cáncer del seno que había metastizado a su cuerpo, a otras partes del cuerpo. ¿Y qué ocurre? Que esto fue mucho antes de COVID. Y esta persona en el proceso había comprado un tipo de instrumento financiero que le permitió a ella, en la última faceta de su vida, esta persona falleció hace unos años atrás, pero en esa última faceta de su vida, poder usar su póliza de seguro de vida en vida, en el momento más crítico. Y el último año de vida de ella ya lo vivió utilizando su seguro de vida en vida. Y eso me pareció tan impresionante que existiera ese servicio, que existiera ese instrumento, esa solución financiera y yo no conociera. Y más aún, pues lo que me causa el impacto es que yo conocí a esta persona. Y yo pude ver lo que esto hizo para ella. Y me impresionó muchísimo. Incluso yo dije, ¿cómo es posible que esto exista? ¿Dónde se consigue esto? ¿Y cómo se consigue? ¿Y por qué yo no lo conozco? Entonces fue un impacto bastante fuerte, porque me incentivó y me motivó a moverme a buscar información. Y de ahí, en esa búsqueda de información, pues conozco a Patrick Bet-David. Okay. Así que eso fue decisivo para mí porque creo que todo estaba destinado a pasar de esa manera. Yo voy a una conferencia en Las Vegas, literalmente detrás de Kobe Bryant, porque Kobe Bryant era uno de los oradores. Incluso este fue el último evento de Kobe Bryant antes de morir. Yo me siento privilegiado que estuve allí. Usted estuvo ahí. Yo estuve allí porque poca gente estuvieron allí. Habían un poquito más de 10,000 personas. Pero fue el último evento donde Kobe Bryant habló en público unos meses antes de morir. Y lo interesante es que yo estoy en ese evento y me sentía diferente. Veía a las personas, escuché a los oradores, escuché a Kobe. Yo estaba tan impresionado con la historia de Kobe Bryant. Y dije, ¿cómo es posible que Kobe pasó por estas cosas? Habló 1 hora y fracción. Pero lo interesante es que cuando Patrick Bet-David lo está entrevistando, le hace una pregunta que incluso está en YouTube. Y le dice a Kobe Bryant, bueno, ¿cuál es tu propósito de vida y cuál es tu legado? Lo interesante es que el legado que él habló ahí es el legado que vive hoy de Kobe Bryant. Claro, Kobe Bryant no sabía que iba a morir. Lo interesante es que a mí me impresionó tanto la figura de Patrick, lo que él hablaba, cómo hablaba con visión. Lo que él hablaba eran palabras con peso. Él entrevista al expresidente George W. Bush. Yo dije, imagínate que al venir a este evento tengo el privilegio y la habilidad de escuchar a un expresidente. ¿Dónde más uno escucha a un expresidente? Y las preguntas que se le hicieron viendo el servicio secreto, habían francotiradores en el edificio, una seguridad impresionante. Entonces me chocó todo esto, pero cuando escucho a Patrick, él hace unas declaraciones y él habla, y yo creí eso. Él dice, bueno, la misión aquí es esta, clara para el que cree y el que no pues se monta y el que no también, pero todo el mundo escuchará y verá por lo que o creen ahora o verán después. Okay. Y lo interesante es que todo lo que él dijo ya pasó. Entonces yo en ese momento conecto con Patrick y él habla un poquito de su historia y yo sentí como una inquietud adentro, o sea, yo sentí como
como un clic, no sé cómo explicarte. Yo sentía adentro una necesidad de poder acercarme a él, hablar con él, y eso fue lo que yo hice. Yo en ese momento me acerco al señor Patrick Bet-David, que en ese mismo evento estaba Grant Cardone, estaba ahí también. Habían figuras que yo desconocía porque no estaba en nada de esto. Y lo interesante es que me acerco a la área de donde él estaba ubicado, después que él habla, y puedo tener un diálogo con él. Y él me habló un poquito de visión, me dijo, mira, Con Patrick, ¿cómo se da ese momento? Bueno, yo era desconocido allí, yo no estaba en nada de esto, simplemente me impresionó tanto su figura y el escucharlo, que yo me acerco y su seguridad me dijo que no podía hablar porque no estaba en la lista de espera de él, o sea, una lista escogida de individuos que podían hablar con él. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, yo entiendo que no estoy acá, pero yo estoy por volar de regreso a Washington, D.C., estoy en Las Vegas. Yo vine acá con el fin de educarme, me ha impresionado esta persona, quiero hablar con él brevemente y hablarle un poquito de mi testimonio. Y eso fue lo que hice. Yo me acerco, el de seguridad va donde él y le dice que si me podía escuchar. Él dice que sí por mi nombre. A él le impresionó mucho, pues yo le pregunté, bueno, ¿y por qué me escuchaste? Y me dijo por el nombre. Patrick es una persona muy, muy diferente. No es una persona, incluso él se recuerda de nombre, apellido, de qué hablaron, las preguntas que hiciste. Es una persona que se recuerda incluso la hora que hablaron. Y lo interesante es que cuando su seguridad le da mi nombre, él sale con el celular en mano y se acerca a mí. Y lo primero que me dice, ¿por qué te llamas Said? La primera pregunta no me dijo nada más. Yo dije, imagínate, ¿qué pregunta es esa? Sí. Sí. ¿Qué pregunta es esa? O sea, ¿quién pregunta eso? Pero lo pregunta él. Y rápidamente pues le di un poco de mi historial, por qué me llamo Said, mi descendencia, mi sangre. Él me preguntó por qué te llamas así, de dónde tú eres. ¿Por qué se llama Said? Sí, me llamo Said porque, bueno, mi descendencia es libanesa puertorriqueña libanesa. Mi madre es puertorriqueña, mi padre es libanés, de descendencia palestina. Y lo interesante es que Said es un middle name, es un nombre secundario que se utiliza bastante en la cultura árabe, sobre todo en el Líbano, y significa feliz. El significado de Said es feliz. Lo interesante es que mi padre se llama Fares Said Dibes. Y lo interesante es que me llaman Said en respeto a la cultura y a la descendencia de la familia. Pero significa feliz. Lo interesante es que entonces él me pregunta, y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo es que yo no conozco nada de estas cosas, de lo que está pasando aquí? Él me dijo, mira, estamos buscando 5 personas que nos puedan ayudar a nosotros en la expansión de esta empresa por la costa este, pero tienen que ser escogidos. Y yo me visualicé, yo dije en ese momento, bueno, yo me identifico con todo esto, la gente se sentía diferente, era un mundo muy diferente de energía. Y yo le dije, bueno, a mí me interesa esto, y rápidamente pues estuve una química con él, o sea, conectamos. Parte de lo que se convierte para mí en mi pasión es porque lo conozco y se convierte en mi nuevo mentor, en una persona que me mentorea, que me ayuda, que me da claridad, que me enseña. Y para mí eso fue muy importante porque tú puedes estar en un lugar y no tener un mentor, no tener claridad, no tener un plan, y simplemente estar en el lugar incorrecto o estar en el lugar correcto, porque es lo mismo sin un mentor. Y lo interesante es que con Patrick pude tomar la decisión y entender que había una nueva industria que me podía brindar a mí lo que yo estaba buscando para esa etapa de mi vida. Y en el 2019 fue que entendí que debía de transicionar y seguir el plan que estaba sobre la mesa en cómo yo podía hacer la industria financiera la plataforma que me iba a dar a mí los resultados y literalmente el balance correcto en tiempo, en ingreso, y la plataforma para catapultarme en otras áreas de mi vida y sobre todo el crecimiento. Entonces me impresionó mucho la figura de Patrick, porque no es simplemente en el mundo financiero, sino en el mundo empresarial, en crecimiento personal, en liderazgo, en influencia, en identidad, en poder crecer los aspectos que son importantes para tu vida, y aparte cómo tú traes todo esto en tu propósito de vida, porque todo el mundo tiene un propósito de vida. Yo no entendía estos conceptos porque no tenía quien me enseñara estos conceptos. Todo el mundo hablaba, vamos a hacer el trabajo bien, vamos a trabajar mejor en la clínica. Pero ¿quién habla de tu vida personal y cómo tú puedes mejorar tu vida personal y cómo tú puedes alcanzar lo que es importante para ti? ¿Quién habla de estas cosas?
Yo no tenía a nadie. Usted tenía muchas preguntas en cuanto a su propósito de vida, en cuanto a sus metas, estándares financieros, familiares, como persona, y en ese mundo no las podía contestar. Cuando viene y conoce Patrick, su industria, su empresa, contesta, esas respuestas esas preguntas tienen respuesta allí, y ahí es donde usted toma la decisión. Completamente. Y te diría que lo más que me impresionó es ver el grado de resultado y de libertad que tenía Patrick, porque los sistemas de él estaban ya comprobados. Entonces eso me dio a mí credibilidad para tomar la decisión. Y comencé poco a poco a hacer esto callado, entendiendo, aprendiendo, dejándome guiar y aparte tomando acción. Y te diría que una de las grandes decisiones de mi vida y algo que me permite hoy hacer cosas impresionantes fue haber hecho eso. Wow, qué interesante. Otra frase que se me hizo, que me llamó la atención, es: a través de esto usted iba a poder también impactar familias de una manera muy positiva, que en el otro campo usted estaba ayudando de alguna manera, pero este era un poco más drástico el impacto, en el buen sentido de la palabra. Completamente. Y te diría que el impacto mío era simplemente en la clínica donde yo estaba. Era un poco de personas que me rodeaban, incluso eran unos poquitos. Yo pude ver que el impacto directo e indirecto era en los cientos primero y después en los miles, y que podía yo realmente construir un legado, y aparte pues que podía ayudar a inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Y ahí entendí que tenía que desarrollarme como líder. Ahí entendí que tenía que leer, ahí entendía que tenía que invertir en mí, ahí entendí que tenía que seguir y buscar, seguir siempre en esta búsqueda infinita de información y de liderazgo. Y algo que me permitió Patrick fue creer en eso.